A todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos en una parte del sacramento del matrimonio, dentro del cual estamos, un apartado que tiene como título Los efectos del sacramento del matrimonio. Dice así el primero de los puntos, 1638. Está tomado literalmente del Código del Derecho Canónico, el punto 1134. Lo recoge aquí en el Catecismo y dice: del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano, los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. Bueno, aquí lo principal que se dice, se afirma, es que de este sacramento, estamos hablando de los efectos que produce el sacramento del matrimonio, ¿no? Se origina entre los cónyuges, entre el esposo y la esposa, un vínculo que antes no existía, ¿eh? Un vínculo especial, un vínculo específico, ¿no?, que Dios crea por su gracia. No olvidemos que el sacramento confiere una gracia. Todo sacramento da una gracia especial de Dios, ¿no? Bueno, pues esta gracia consiste primero en crear un vínculo. Un vínculo que además le pone dos características: perpetuo y exclusivo. Bueno, digamos que hay distintos vínculos. A nosotros nos pueden unir en esta vida distintos vínculos. Por ejemplo, pues el Señor también a algunas personas les da un vínculo de tener un mismo carisma. Y ha unido a unas personas pues porque tienen un carisma franciscano, por ejemplo, entendamos, y entonces les ha unido, bien sea en la orden religiosa franciscana, bien sea en orden terciaria. El carisma de San Francisco y Santa Clara les ha unido. Es un tipo de vínculo que el Señor también establece para unirnos entre nosotros, ¿no? Bueno, pues ahí está un ejemplo. Bien, pero aquí estamos en otro tipo de vínculo específico que Dios crea. Dios crea un vínculo especial entre el esposo y la esposa por el sacramento del matrimonio. Os voy a unir. Y es un don de Dios, porque sabemos bien claramente, acordaros del pecado original, como en cuanto que comete el pecado original entre Adán y Eva, existe una cierta dinámica de desunión, de echarse los trastos mutuamente a la cabeza, de discordia. El pecado original ha sembrado, y los pecados personales, ¿no?, que nunca se puede hablar de pecado original como desligado de nuestros pecados personales. Es el comienzo de una cadena, ¿no? Pero nuestro pecado, por lo que afecta a la unión del hombre y la mujer, pues ha introducido pues una dinámica de discordia, ¿no? Y la gracia del sacramento del matrimonio, pues es la medicina, porque crea unión, crea comunión allí donde el pecado creó desunión. Si me permitís un ejemplo, podríamos decir, el pecado es a la Torre de Babel, en el matrimonio, ¿no? El pecado es a la Torre de Babel como la gracia del sacramento del matrimonio es a Pentecostés. La Torre de Babel, allí lo que se visualizó es como el pecado nos divide. Y en el sacramento del matrimonio, allí el vínculo que se crea en el sacramento del matrimonio, allí lo que se visualiza es como el don de Dios nos une. Ese yugo suave del que hablábamos, ¿no? El yugo suave, esa imagen del yugo suave que nos une, nos hace un mismo corazón, no sin cruz, no sin cruz. Porque el Señor ya dijo, al que renuncia a cualquier cosa por mí, le daré 100 veces más en esta vida, aunque con cruz, y luego le daré la vida eterna. Bien, por lo tanto, primer efecto del sacramento del matrimonio, un vínculo perpetuo y exclusivo. Es hermoso que diga perpetuo y exclusivo, porque
precisamente lo que crea este sacramento no es una unión inestable, que para eso ya puede haber muchas, ¿no?, sin necesidad de sacramento, sino una unión que sea perpetua, porque fijaros, el amor, cuando el amor va a fundar una vida, necesita también, necesita tener como una seguridad. Yo diría que la familia, que surge del matrimonio, necesita estabilidad, incluso perennidad para alcanzar sus fines. Lo que no puede ser es que yo funde mi vida, arriesgue toda mi vida, pues por crear una relación que no sé si mañana va a seguir siendo. ¿Os imagináis qué terrible sería eso, no? ¿Os imagináis qué angustia el que un esposo y una esposa digan, pues ahora estamos muy bien, ¿no?, pero mañana no sé si esto igual pues cambiarán las tornas y entonces todo será totalmente distinto y igual me dice mañana mi marido que coge y que se va? Eso sería una angustia tremenda. El vínculo que Dios crea por el sacramento es un vínculo perpetuo y exclusivo, que nos da paz, que nos da también una seguridad en el amor. Esa seguridad no es una falsa seguridad, porque a veces cuando decimos que el amor tiene que ser conquistado día a día, sí, claro, de acuerdo, el amor tiene que ser conquistado día a día. Pero eso, el hecho de que el amor haya que conquistarlo día a día, eso no se puede entender en el sentido de que tengamos que vivir en la eterna inseguridad de saber si mañana o pasado o al año que viene o al otro nuestro vínculo y nuestra unión va a seguir existiendo. No. Cuando decimos que nuestro amor tiene que ser día a día conquistado y que no tenemos que caer pues en esa tentación de sentirnos ya con derecho a todo y entonces, no, pues eso quiere decir que tiene que haber una continua conversión dentro del sacramento, dentro de la familia, ¿no?, y dentro del matrimonio, una continua conversión. Pero al mismo tiempo, yo creo que para dar lo mejor de nosotros mismos necesitamos seguridad, necesitamos estabilidad. Cuando uno no sabe si mañana ese proyecto que él tiene va a continuar, no va a dar lo mejor de sí mismo. Si tú estás dudando de que mañana pues todo lo que estás haciendo igual va a dejar de ser, no pones toda la carne en el asador, no te entregas plenamente, porque es que dices, ¿para qué lo voy a dar todo si mañana igual? Claro, es muy importante que este vínculo con el que Dios nos bendice, entendamos que es perpetuo y exclusivo. Perpetuo y exclusivo. Hay una cierta, entendiendo bien la palabra, una cierta pertenencia. Cuando un esposo le dice a una esposa, soy tuyo, o soy tuya, ¿no? Pues claro, no en el sentido de esclavismo, ni de que alguien esté como poseyendo en el sentido indebido a otra persona, ¿no? Pero sí en el sentido de exclusividad, de exclusividad. Ya sabemos que hay personas celosas, que este aspecto lo pueden vivir o pueden interpretarlo de una manera totalmente incorrecta, en un sentido posesivo que es sofocante, ¿no? Que es sofocante, que puede hacer odioso la palabra soy tuyo o eres mía. Puede hacer odiosa esa palabra, porque es que resulta que por esa especie de celos y de desconfianzas y está continuamente pretendiendo poseer a la otra persona de una manera que le quita la libertad y le quita... Bien, eso no es más que una deformación de la palabra de exclusividad y de ser tuyo. Eso es una deformación y los celos no son un verdadero amor, son un falso amor. Los celos no es, como ya he tenido ocasión de decir yo aquí en alguna ocasión, los celos no es amar mucho, sino amar mal. Algunas personas celosas, se piensan, es que te quiero mucho, mucho, mucho. No, tú lo que te quieres es a ti mismo. Y quieres mal a esa persona. Bueno, bien, por lo tanto, pero hecha esa salvedad, ¿no? La salvedad de, sí es cierto que el vínculo del matrimonio es perpetuo y es exclusivo. Exclusivo en el sentido de que uno puede decir, soy tuyo y eres mía, o soy tuya y tú eres mío. Hay una exclusividad y un vínculo perpetuo, porque el amor necesita seguridad, Y ese proyecto común que estamos haciendo, lo que no puede ser es que yo no sepa si mañana va a seguir siendo o no va a seguir siendo. Las bases firmes, los proyectos grandes, no se pueden construir sobre bases pues en arenas movedizas, no. Tiene que tener bases sólidas para construirse.
Bueno, pues dice que Dios da un vínculo, Dios crea ese vínculo, ¿no? Perpetuo y exclusivo. Y además dice que en ese sacramento los cónyuges son fortalecidos y quedan consagrados con este sacramento para los deberes y su dignidad de Estado. Fijaros que en la tradición católica se ha utilizado muchas veces la expresión gracia de Estado. Hay una gracia de Estado matrimonial. El sacramento, la gracia del sacramento del matrimonio, fortalece para los deberes del matrimonio, consagra para ello. Y esto nos tiene que dar mucha confianza en Dios a la hora de lanzarnos. Hombre, es verdad que hay que prepararse. Es verdad que la gracia no suple la naturaleza, la gracia no suple la debida de preparación que debiera de haber tenido. Pero también es verdad que aunque haya tenido una debida de preparación, o una preparación, pues bueno, pues no sé si la perfecta, pero algo de preparación, siempre voy a tener al final una sensación de inseguridad grande. Siempre me va a parecer que no estoy preparado para ello. Vamos, yo recuerdo perfectamente en las vísperas de mi ordenación sacerdotal que uno tenía la sensación de que no estaba preparado absolutamente para nada, ¿no? Decía, pero yo cómo voy a ser cura, y yo cómo voy a empezar ahora a predicar, pero si yo tengo que volver a empezar el primer curso del seminario. O sea, es decir, esa sensación que uno puede tener en vísperas de su boda o en vísperas de su ordenación sacerdotal, ¿no? Esa sensación que uno puede tener de debilidad, es que yo creo que en parte es buena, porque nos tiene que, pues nos da conciencia de que no somos nada sin la gracia de Dios, de que con nuestras solas fuerzas no vamos a acometer una empresa y una vocación tan grande como Dios nos da en esta vida. O sea, que esa sensación de debilidad no es mala, aparte de ser cierta, que a dónde vamos nosotros con la preparación que hemos tenido, por muy esmerada que haya sido, pero luego te encuentras frente a los deberes de Estado, frente a unos hijos, frente a un marido, frente a una casa, y dice uno, Dios mío, ¿yo cómo acometo todo esto? Pues porque Dios no te va a dejar solo. Dios te va a asistir con su gracia. Y esto se llama gracia de Estado. Dios estará contigo en cada momento, acompañándote en aquellos retos que Él mismo te plantee. Dios nunca te pide algo por encima de tus fuerzas. Cuando llegue el momento de la maternidad, Dios te dará gracia para ello. Y cuando llegue otra ocasión, Dios te dará gracia para ello. Y también yo aplicaría aquí ese texto del Evangelio que dice, y no estés pensando que diréis que en el momento adecuado Dios pondrá en tus labios las palabras que tengas que decir. Eso también es la gracia de Estado. Porque una tentación es la de decir, ay, yo podré, seré capaz, no seré capaz, y si esto, y si lo otro, ¿no? Yo también lo digo por la experiencia del sacerdocio, que al sacerdote o al seminarista le pasa lo mismo, pues al novio o al esposo le puede pasar lo mismo. Uno confía en que, según Dios le vaya planteando retos, ya los afrontará. Ay, y si mi hijo naciese mal, y si no sé qué, seré capaz, y si mi hijo tiene problemas, y si esto, no pierdas el tiempo, ¿no? en hipótesis para las cuales tú ahora mismo todavía no se te ha dado la gracia. Si llega a esa situación, esa circunstancia, Dios estará junto a ti, Él caminará junto a ti. No te faltará esa gracia, ¿no? A esto se refiere este punto del catecismo cuando dice que quedamos consagrados en el sacramento del matrimonio por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. Dios te dará la gracia para afrontar en cada momento pues las cruces, las situaciones, los momentos. Él pondrá en tus labios las palabras adecuadas, Él te fortalecerá, Él te dará el don de consejo, te dará el don de fortaleza. Los dones del Espíritu Santo actuarán, ¿no?, en tu matrimonio y en tu vida. Bueno, entonces, resumen de este primer punto que estamos comentando, en 1638. El resumen es que el sacramento del matrimonio crea un vínculo, Dios con su gracia une de una manera especial, un vínculo que además es perpetuo y exclusivo, y que al mismo tiempo da una gracia, ¿no? Una gracia de Estado, fortalece con una gracia de Estado para poder afrontar los deberes y los retos de la vida matrimonial y de la vida familiar. Todo el catecismo, que tiene como título Los efectos del sacramento del matrimonio. El vínculo matrimonial, dice así. Este es un efecto
básico, ¿no?, del sacramento del matrimonio, el vínculo, la unión, ¿no?, que crea entre el esposo y la esposa. Dice así: el consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el mismo Dios. De su alianza nace una institución estable, por ordenación divina, también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Bueno, pues aquí, primera afirmación, es que ese consentimiento, esa donación mutua, ¿no?, ese expresarse la voluntad de compartir la vida, en el que los esposos, dice aquí, además es bonita la expresión, los esposos se dan y se reciben. Yo me doy a ti, yo te recibo a ti. Dice, los esposos se dan y se reciben. Es una donación y al mismo tiempo yo me doy a ti, pero esa donación requiere un te acepto con toda la gratitud, ¿no? Al mismo tiempo me doy a ti. Dice que eso es sellado por el mismo Dios. Dios sella eso. Y aquí hace una referencia a Marcos 10:9. Dice, Dios los hizo varón y hembra, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es decir, aquí se habla lo que Dios unió, o sea, que Dios también puso su sello. A ver cómo explicamos esto, porque claro, uno dice, por una parte, el varón y la hembra han tenido entre ellos una atracción, por otra parte, Dios los ha sellado. Bueno, yo, si me permitís, yo me atrevería a hacer la siguiente explicación. El sello de Dios ha tenido, o sea, tiene un papel sobre el que se sella, o sea, Dios no sella en el aire. No sella en el aire. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Quiere decir que para que Dios selle con su bendición, Dios ha querido, en su designio, que Dios es muy sabio, que Dios, pues solamente Él sabe hacer bien las cosas, ¿no? Dios ha querido que primero exista una atracción natural. Una atracción natural que se llama, bueno, pues primeramente la atracción entre los dos sexos, ¿no? El masculino y el femenino, y luego especificándola un poco más, el enamoramiento concreto entre dos personas, ¿no? Dios ha dado, por lo tanto, esa vocación suya, está en cierto modo ya inscrita en la atracción de la naturaleza. Dios podía, fijaros, ¿no?, Dios podía haber pensado en el matrimonio de otra manera, sin esa atracción en la naturaleza, sencillamente por una especie de decreto divino. Bueno, por ejemplo, en el caso del sacerdocio, Dios da su vocación al sacerdocio sin que exista esa especie de atracción en la naturaleza. O sea, un sacerdote, un chico que va al seminario o se va a ordenar sacerdote, él no tiene una atracción en su naturaleza pues hacia ser cura, no. La llamada de Dios, en este caso concreto, no está inscrita en la naturaleza. Sin embargo, en el matrimonio sí. O sea, la llamada de Dios, la vocación de Dios, en primer lugar, se empieza a escuchar por la propia atracción de la naturaleza. Digo que Dios es muy sabio porque si no lo hubiese hecho así, posiblemente se entendería la vocación del matrimonio como algo extrínseco a nosotros, ¿no? Algo como que no sale de tu corazón, algo que es una especie como de decreto voluntarista de Dios, como cuando se ha hecho, ¿os acordáis, no?, que también ha existido, cosa que la Iglesia siempre ha sido muy combativa frente a eso, los matrimonios de conveniencia. Me parece que, a ver, fulanito se casa con la otra sin que haya existido ni atracción entre ellos ni enamoramiento, no, vamos, pues no, señor. O sea, Dios ha querido que su llamada, su vínculo, su sello, no se haga en el aire, sino que se haga, en primer lugar, en base a una atracción que ha existido entre el sexo masculino y femenino. Segundo, en base también al enamoramiento concreto de ese chico y esa chica. Y esa primera llamada de Dios, que es a través de la naturaleza, luego ha tenido, digamos, un discernimiento en la voluntad del hombre y de la mujer.
Y de la atracción de la naturaleza se ha dado un paso más, que lo que es la voluntad, es la razón que discierne y la voluntad que abraza. Y dice, sí, creo que esta persona es la persona pues que Dios ha puesto en mi vida, ¿no? Entonces la razón discierne, iluminada por el Espíritu Santo, y la voluntad se adhiere. Y es ahí ya donde Dios da su sello. Dios no sella en el aire, como digo yo antes. No sella en el aire, no. Primeramente ese sello está basado en una relación de naturaleza, de atracción, de enamoramiento, de discernimiento de la razón, de abrazo de la voluntad, de decir, yo me comprometo a amarte toda la vida. Bien, pues llegado a este momento, ahí pone Dios su sello. El sello de Dios no está puesto en el aire. Y es por eso que aquí dice Marcos 10:9, serán los dos una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, porque es que esa atracción de la carne, luego Dios ha ido a unirla. Y dice, y ahora que Dios ya ha unido, ahora ya creo que es hermoso esto. Y cuando Dios ha unido, ya ha puesto su sello, no ha lugar a empezar a discernir. Yo a una cosa que a veces también ilumina a veces la experiencia de la vocación sacerdotal para entender la matrimonial, ¿no? Y viceversa. Cuando uno ya ha recibido ese sello de Dios, sea en el caso del sacramento del matrimonio o en el caso del sacerdocio, ¿no? Que un sacerdote dice, yo ya, la Iglesia me ha llamado, el obispo ha puesto sus manos sobre mi cabeza y me ha consagrado, me ha ordenado sacerdote, ya no es momento de empezar a dudar de si mi vocación es esta o no es esta, no, o sea, él ya me ha sellado. Y ese sello es ya como una garantía de la elección de Dios. Y ya no ha lugar a empezar a dudar. Yo también lo mismo aplicaría al matrimonio. ¿Habré elegido bien? ¿No habré elegido bien? Pero bueno, vamos a ver, pero ¿no te ha dado ya la garantía de ese sello? En ese sello matrimonial no tienes ya como una llamada de Dios que supera incluso tus dudas, tus subjetividades, tus inseguridades. En el sello de Dios tenemos una garantía de que no podemos dudar de su llamada. Bien, ya sé que tendría que hacer igual las matizaciones de lo que supone también que una persona podría discernir si que tú pudo tener un matrimonio nulo o inválido, pues por esas circunstancias que hemos hablado en programas anteriores, ¿no? Pero bien, eso siempre es muy excepcional. Siempre es muy excepcional y nos conviene estarse agarrando a lo excepcional para discernir lo ordinario. Uno cuando sabe que Dios ha sellado, ¿no? Públicamente, sacramentalmente, Dios ha sellado esa llamada, no tiene que dar margen pues a la duda. Yo me habéis oído también en este programa decir más de una vez, duda a destiempo, tentación evidente. Cuando una duda viene a destiempo, es una tentación evidente que hay que rechazar. Si yo ahora mismo me viene una duda de decir, tenía que ser yo cura, no debía haber sido yo cura, igual me equivoqué. Duda a destiempo, tentación evidente. Creo que tenemos que fiarnos de la gracia de estado y del sello de Dios, el sello sacramental. El sello sacramental que nos fortalece, que nos libra de nuestras subjetividades, porque, ojo, ¿no? Tenemos un gran enemigo en nuestra propia subjetividad, ¿no? En esa debilidad de la carne que le da vueltas a las cosas, que nunca... Pues no, Señor, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, y su sello da estabilidad a nuestra vocación. A nuestra vocación. Si nosotros tenemos esa tentación por nuestra debilidad de hoy sí, mañana no, y hoy me pega el viento por el norte y mañana por el sur, ¿no? Pues precisamente el sello de Dios viene en socorro de nuestra inestabilidad. Y es un don de Dios, es un don de Dios esa perennidad. O sea, Dios es eterno. Y el sello de Dios que nos pone en el matrimonio es como una participación de la eternidad de Dios, que nos permite ser perseverantes por la gracia de Dios, que es eterno, nos permite ser perseverantes. Sin su sello, pues estamos sujetos a la veleidad de la carne, al hoy sí, mañana no, hoy me pega el viento por el norte y mañana por el sur.
Bueno, pues este es uno de los efectos del vínculo matrimonial, el sello con el que Dios nos crea en nosotros una institución estable, dice aquí, institución estable que nace, que es el matrimonio. También ante la sociedad, también ante la sociedad hace esta institución estable. Y dice aquí una última frase, en la cual me quedo: el auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. O sea, el amor de Dios se ha manifestado en tu vida de muchas formas, ¿no? A través de tus padres, de tus amistades, también a través de tu cónyuge, ¿no? Está asumido en el amor divino. O sea, es imposible que cojamos un bisturí y uno pretenda ahí separar y decir, en mi vida, en este sentirme querido que tengo, esta parte es de Dios, esta parte es de los padres, esta parte tal. No, ese bisturí no sabe separar las cosas. Es que todo está unido. Es que todo forma parte de un plan de amor de Dios. Es que tus amistades, es que tus padres, es que tu esposa, o sea, todo ello está sumido en el amor divino. Es lo que dice aquí el catecismo recogido de la Gaudium et Spes, una constitución del Concilio Vaticano II. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Tú recibes el amor de Dios a través de tu hijo, del beso que te da al entrar en casa. Dios te está besando ahí también. Y tú recibes el amor de Dios en el beso de tu esposa y de tu esposo. Dios te está amando ahí también, te está abrazando ahí. O sea, tú vives en el amor de Dios, estás rodeada de Él. Como dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Y cada gesto que tú estás recibiendo en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, es un gesto del amor de Dios, ¿no? Que tienes que saber reconocer, apreciar, agradecer. Está asumido en el amor divino. A veces puede ocurrir que estemos nadando en agua y uno dice, pero ¿cuándo va a empezar a llover? Pero si estás nadando, si estás metido en la piscina, ¿cómo puedes decir cuándo va a empezar a llover? Quiero decir con esto que puede ocurrir que una persona esté felizmente casada y diga, no siento el amor de Dios, pero hombre, si estás rodeada de Él. O sea, ese cariño de tu esposo, de tu esposa, que te aman, de tus hijos y tal, pero ¿cómo puedes decir a ver cuándo llueve si estás nadando en la piscina? Entendedme este ejemplo, pero creo que es importante, ¿no? Dice aquí, el auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Y tú el amor de Dios lo percibes en cada mañana, en los buenos días, mamá, que te han dicho esta mañana, cuando alguien se ha levantado por ahí y ha empezado a prepararse. En esos buenos días también has recibido un saludo de Dios, que te agradece tu presencia y tu fidelidad en esa vida doméstica diariamente vivida y en tu trabajo diario, etc. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y pasamos al punto 1640 del Catecismo. Con él vamos a completar el apartado en el que se nos explica el vínculo matrimonial, como uno de los efectos del sacramento del matrimonio. Este punto, el 1640, dice así: por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo, que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio, es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Bueno, aquí veis que hace referencia a ese término, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, es decir, el vínculo matrimonial entre dos bautizados no puede ser disuelto jamás. No puede ser disuelto jamás. Esto lo dice, hace referencia al Código de Derecho Canónico, punto 1141, que lo busco y lo vamos a leer. La Iglesia no tiene autoridad para cambiar tal cosa. El matrimonio rato y consumado
no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte. Bueno, matrimonio rato y consumado se refiere al matrimonio válidamente expresado entre dos esposos, según la forma canónica correcta, y consumado también se refiere a que después de haberse expresado mutuamente esa vocación de entrega, hayan tenido también esa relación sexual que es como un sello también carnal de la entrega, de la expresión de la decisión de entrega que han tenido entre ellos, ¿no? Han manifestado el consentimiento mutuo y después lo han consumado sexualmente. Fijaros si para nosotros también es importante la sexualidad, ¿no? Hay personas por ahí que dicen que la Iglesia arrincona la sexualidad, ¿no? Pues porque la entiende como algo sucio y algo no sé qué, y que tiene una visión oscurantista y una visión no sé qué. Bueno, pues fijaros hasta qué punto eso es mentira, que nosotros le damos tal importancia también, ¿no? Pues a la sexualidad como algo bueno, como todo lo que ha sido creado por Dios, que incluso la consideramos necesaria para que el vínculo del matrimonio esté ratificado, ¿eh? Si la unión sexual, el matrimonio no es completo. Si la unión sexual, el matrimonio no es indisoluble. O sea, forma parte también de ese sacramento por el que se unen el varón y la mujer, ¿eh? Bueno, eso creo que es un detalle importante. Lo digo a tenor de esos comentarios que se dicen muchas veces, ¿no? De que bueno, la Iglesia desprecia, tiene una visión dualista, no sé qué, que desprecia lo carnal y no sé qué. No es cierto. La Iglesia lo bendice y es más, lo considera como una expresión de esa vocación que Dios da, y como un sello necesario para que el matrimonio sea indisoluble. Bueno. Entonces, aquí alguna distinción importante en este punto 1640. Se dice que el matrimonio celebrado y consumado, ¿no?, sexualmente entre dos bautizados no puede ser disuelto jamás. La Iglesia no tiene poder alguno ante tal cosa. Si ha sido válidamente celebrado y luego ha sido consumado, no puede ser disuelto jamás. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. No vale que alguno esté diciendo, bueno, pero el caso de las anulaciones, no, pero el caso de las anulaciones no ha sido válidamente celebrado. Haya habido un defecto de fondo, de falta, bueno, entonces eso ya lo explicamos en su momento. Pero si el matrimonio ha sido válidamente celebrado entre dos bautizados y luego ha sido consumado en la expresión de la unión sexual, no puede ser disuelto por nadie. Porque es Dios mismo el que se ha hecho garante de ese sello. Dios lo ha sellado. Y por lo tanto, aunque luego haya habido avatares en la vida, y también a veces los oyentes, puede haber oyentes que en situaciones difíciles hacen igual una consulta, ¿no? Como muchas veces hemos escuchado aquí en Antena. Si alguien por lo que sea ha tenido que vivir pues la prueba grande de la infidelidad de su esposo o su esposa, debe de entender que Dios le llama en ese momento a permanecer fiel a ese compromiso, aunque se le haya devuelto a él mal, bien con mal. Como dice el Señor en la Sagrada Escritura, pues aunque tú seas infiel, yo permaneceré fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. O sea, es decir, incluso el esposo que ha sido traicionado, él no devolverá al mal con el mal, sino que él será fiel a esa alianza indisoluble con la que Dios le unió con otro esposo. Dice matrimonios entre bautizados. Entre bautizados será indisoluble. Acordaros también, hago un matiz que es el siguiente. Bueno, y si hay un matrimonio entre no bautizados, bueno, pues en ese caso, o entre un no bautizado y un bautizado, en ese caso, fijaros que, como dije en programas anteriores, sí que puede haber excepciones, sí que puede haber excepciones, aquello que expliqué del privilegio paulino, o el petrino, tal o cual, la cosa es más complicada, porque cuando esa unión ha sido entre personas no bautizadas, o por lo menos una de ellas no bautizada, pues puede
puede haber causas por las que entendamos que ese matrimonio puede ser disuelto. ¿Por qué? Porque no estaba Jesucristo en medio, garantizando, ¿no?, esa alianza. Claro, si se casaron dos personas que no eran cristianas, y lógicamente allí Jesucristo no estaba presente en medio con su gracia sacramental, y luego una de ellas después pues se ha hecho cristiano y después ha conocido a Jesucristo, y al conocer a Jesucristo se ha dado cuenta que lo que antes, las relaciones anterior que tuvo por lo civil con otra persona, bueno, en ese caso, claro que ese matrimonio anterior puede ser disuelto, pero porque no eran bautizados y porque esa alianza no se había unido en Jesucristo. Bien, ese matiz creo que lo hemos hecho en programas anteriores, pero aquí viene bien distinguirlo. Y añado una cosa más. ¿Y qué pasa cuando dos bautizados se casan, pero por lo civil, excluyendo voluntariamente el sacramento del matrimonio? Pues mire usted, la cosa, yo ya sé que voy a simplificar un poco en esta respuesta que voy a dar, ¿no? Pero cuando dos bautizados que son de Jesucristo, o sea, es decir, que ellos son de Jesús, porque ser bautizado es estar injertado en Jesucristo. Cuando dos bautizados excluyen a Jesucristo del amor, en principio están pecando. Otra cosa es que igual por falta de conciencia, pues se les puede atribuir más o menos ese pecado, porque también luego hablar de pecado personal supone el que esa persona haya tenido una conciencia y una voluntariedad, que ahí no nos vamos a meter. Pero objetivamente hablando, cuando un bautizado o dos bautizados se casan por lo civil, excluyendo el sacramento del matrimonio, pues claro, están rechazando la gracia de Jesucristo, están diciendo: yo actúo al margen de Jesucristo, yo no quiero que Jesucristo esté con su gracia presente uniéndonos, ¿no? Con lo cual, aunque sea un poco brutote lo que voy a decir, pero permitidme que sea claro, porque si no a veces nos entendemos a medias, ¿no? Con lo cual, esa unión civil no tiene validez alguna cuando se trata de dos bautizados. O lógicamente reconocemos que tenga una relevancia social, ¿verdad? Pero ante Dios no tiene esa validez. Nosotros le damos validez, fijaros, le damos una validez grande al matrimonio por lo civil entre dos no cristianos, no bautizados. Claro que le damos una importancia grande, porque claro, ¿cómo se van a casar? Pues por lo civil, ¿no? Ahora, a dos personas cristianas cuya vida está injertada en Cristo, que han sido hechos hijos en Jesucristo, ¿no?, por el Dios Padre, ¿no?, por la acción del Espíritu Santo, que esas personas que tienen la vocación de ser seguidoras de Jesucristo, que rechacen a Jesucristo y digan: yo en el decirle a esta chica o a este chico, te quiero y quiero que mi vida sea para ti, a mí aquí no me hace falta Jesucristo o me estorba, o etcétera, etcétera, eso lógicamente pues es, objetivamente hablando, sin entrar en consideraciones personales y concretas, no, objetivamente hablando es un pecado, porque es rechazar a Jesucristo en tu vida. Es despreciar o no hacer aprecio de la gracia de Cristo para que te enseñe a amar, para que tu amor esté sellado en el amor de Cristo, que nos amó en la cruz desde la cruz a toda la humanidad. Es como no apreciar que el amor de Cristo sella nuestro amor y nos bendice y nos enseña a amarnos. Por eso, aunque ese matrimonio por lo civil entre dos bautizados, lógicamente tiene sus efectos civiles y tendrán que tener ellos la responsabilidad de cumplir con esos deberes que han contraído, etcétera, etcétera, pero sin embargo ante Dios no puede tener validez. No puede tener validez, claro. Y esto también puede dar a entender por qué conocemos casos de una persona, pues un cristiano, que su día se casó por lo civil y luego en otro momento de su vida, ya habiéndose arrepentido de ese pecado anterior que cometió y habiendo vuelto pues un poco a la comunión con la Iglesia, puede casarse por la Iglesia
Pues porque la Iglesia aquel matrimonio por lo civil anterior no lo reconoce. O sea, dice, bueno, aquel matrimonio por lo civil, ¿qué fue? Pues un pecado, vamos, como si te juntas con alguien. O sea, dicho un poco a lo brutote, que ya sé que se podía matizar más, pero es que a veces hay que ir a lo esencial, afirmando las cosas esenciales para que nos entendamos. Bueno, pues esta triple distinción entre matrimonio entre bautizado, matrimonio válido entre bautizados, ¿no?, y consumado sexualmente, que es indisoluble. Matrimonio entre no bautizados, o por lo menos uno no bautizado, que en ese caso podía ser disuelto por razones X especiales. Y matrimonio por lo civil entre dos bautizados, que nosotros pues no le reconocemos su validez ante Dios, pues porque ha sido una unión hecha ante un juez, de alguna manera entre dos cristianos que rechazan a Jesucristo en su vida, ¿no? Que por lo tanto tiene, aunque tenga efectos civiles, pues tiene mucho de pecado, y por lo tanto algo que está fundado en el pecado no le vamos a dar una validez ante Dios, lógicamente. Esta triple distinción creo que es importante hacerla, ¿eh? Y también para entender la esencia de lo que estamos explicando hoy, que con eso termino, que es el vínculo matrimonial. El sacramento del matrimonio sella con un vínculo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que está unido en Jesucristo es indisoluble. Lo que ha sido recibido como esa vocación de Cristo que nos une y nos sella, eso es indisoluble. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.